Enero de 1959. Aquí se produce la primera gran fuga de emigrantes ilegales cubanos. Aquellos que sí escapaban, aunque en aviones y yates, criminales, torturadores y oficiales del ejército de la tiranía batistiana, políticos corruptos, gente vinculada al régimen derrocado. Casi todos huyen hacia Estados Unidos, donde son acogidos sin muchos trámites. Se llevan consigo más de 400 millones de dólares robados a la nación. Entre 1959 y octubre de 1962, decenas de miles de personas parten en vuelos regulares hacia la Florida. En su mayoría, proceden de sectores de la alta y media burguesía nacional. Junto a los batistianos, constituyen el núcleo duro de lo que se denomina en adelante exilio cubano. Unos se sienten afectados en sus intereses y propiedades por las leyes de la naciente revolución. Otros, apremiados por la inseguridad y el temor en un clima de crecientes tensiones. Pero ninguno, objetivamente, es un perseguido o un refugiado político. Para muchos, la revolución es solo una cuestión de tiempo. Se van en aquellos años todos los que rechazan el incipiente proceso revolucionario, incluidos los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. Los Estados Unidos se convierten en la potencia enemiga de la nación cubana y su revolución. Desde entonces, quienes se van de Cuba lo hacen con carácter definitivo. Es el precio doloroso de una polarización política impuesta al país. Se despliega la campaña propagandística que presenta a cubanos desesperados tratando de huir de la isla. Un hecho que venía sucediendo hacía 3 años y que era de una manera pérfida, utilizada por el enemigo para hacer campaña contra nuestra revolución. El caso de los individuos que cuando fueron suspendidos los vuelos entre Cuba y Miami, se quedaron con un pie aquí y el otro allá. En 1965, el gobierno cubano enfrenta esas maniobras abriendo en Camarioca, provincia de Matanzas, un puerto libre por el cual pueden partir sin restricciones todos aquellos ciudadanos que quieren irse a los Estados Unidos. Cientos de embarcaciones recogen a miles de personas que desean reunirse con sus familiares o que se sienten afectadas por el proceso revolucionario. Puesto que nosotros aquí hemos estado permitiendo que salga todo el que quiera salir del país desde el principio de la revolución, puesto que nosotros no hemos negado permiso nunca a los que han querido salir para ir a visitar a sus familiares y regresar. Y puesto que si bien hay cubanos que tienen familiares en Estados Unidos y desean ir a reunirse con ellos, también hay cubanos que tienen familiares en Estados Unidos y que no quieren abandonar el país. Miami se convierte en la tierra prometida, el corazón de un exilio cubano fabricado, donde cualquier cubano emigrante es un automático refugiado político. Durante el gobierno de James Carter, se produce una ligera distensión en las relaciones entre ambos países. Pero figuras dentro de su gabinete y la propia CIA insisten en el empeño subversivo. La política de estimulación a las salidas ilegales desembocan en actos de violencia. Elementos marginales intentan forzar condiciones de asilo en distintas embajadas acreditadas en La Habana. La manipulación mediática contribuye a una divulgación tergiversada de esas peligrosas prácticas subversivas
que conducen a los sucesos de la Embajada del Perú en abril de 1980. Un ómnibus se proyecta contra esa sede con más de una decena de individuos dentro. Muere un custodio cubano. La actitud poco cooperativa y provocadora del entonces gobierno peruano genera la decisión de Cuba de retirar las postas que cuidan esa instalación. En poco más de 48 horas, unas 10.000 personas penetran en los predios de esta sede diplomática. Elementos marginales y delincuentes se adueñan del control del lugar. Estos no representan a todos los cubanos como se difunde en los medios de prensa extranjeros. En los últimos meses se venía produciendo un incremento de las salidas ilegales. Los individuos secuestraban embarcaciones, se llevaban a los tripulantes como rehenes muchas veces, entonces eran recibidos en la Florida como héroes, como disidentes, como patriotas, etc. Cuba facilita la solución de la crisis abriendo el puerto del Mariel. En unos 6 meses, aproximadamente 125.000 cubanos parten hacia la Florida en cientos de yates y embarcaciones provenientes de territorio norteamericano. Para algunos, parece hacerse realidad el paraíso prometido de la sociedad de consumo americana que les abre sus puertas. Yo me voy para los Estados Unidos, el país de los sueños y de la maravilla, donde abundan mucho los dólares. Ya cuando llegue allá, lo primero que voy a hacer es darle un saludo a Cante, ya que nos está esperando con el corazón y los brazos abiertos. Vamos a comer amor y a sacar chistes, de ganar dólares. La motivación económica de la oleada migratoria se hace más evidente. Es difícil seguir manteniendo el concepto de refugiados políticos para decenas de miles que buscan abrirse camino en la rica sociedad norteamericana. No todos corren la suerte añorada. Cientos de los llamados marielitos se consideran excluibles y son encarcelados. Paradójicamente, bajo la administración republicana de Reagan, se firman los acuerdos migratorios de 1984. Estados Unidos se compromete a entregar unas 20.000 visas anuales, pero solo se entregan poco más de 11.000 en el conjunto de los 10 años siguientes. Lo honrado, lo humanitario sería, ya que tienes esa política de admitir a cualquier cubano, es a cualquier cubano que te pida la visa dársela. Si no me queda más remedio, si cada vez que vengo aquí me denean 3 veces, 88, 99, mira la última aquí, 92. Me voy en una balsa, mi familia la tengo allá, la otra mitad aquí. ¿Qué hago? Esta es la 4ª vez que yo vengo aquí. La 4ª vez. Quiero ver a mi hija, no sé si la puedo ver. Ya vi en el downtown en Miami. Ahora, no me da opción, la única opción que me queda es tirarme al mar, más ninguna. Y estoy haciendo una balsa. Se lo digo para que lo sepan. La intención continúa siendo la de crear trabas y utilizar el potencial migratorio cubano como un factor de descontento y desestabilización interna. Hechos más graves se generan, como el secuestro de embarcaciones y aviones. Pero hay casos más trágicos, como el intento de robar una lancha en la playa de Tarará, que conduce al brutal asesinato de 4 jóvenes guardias cubanos. Los casos de violencia y asesinatos continúan. Es una cadena de hechos agresivos que culminan en el verano de 1994. Una de las lanchas que cruza el puerto habanero es secuestrada. Alentados desde estaciones radiales de Miami, disturbios y actos de vandalismo se suceden en un ambiente tenso. Junto al pueblo que enfrenta la situación está presente Fidel Castro. El gobierno cubano toma una decisión crucial. Tendremos que darle instrucciones a los guardafronteras de no obstaculizar la salida
de embarcaciones que quieran viajar a Estados Unidos. Comienza la llamada crisis de los balseros. $30.000 ciudadanos se lanzan al mar en las más diversas y precarias embarcaciones, dando inicio a una festinada e irresponsable aventura que tiene un trágico desenlace para muchos. El momento más dramático de estas terribles travesías es el naufragio donde se rescata al niño cubano de 5 años, Elian González. Su madre muere ahogada junto a otros pasajeros ilegales. Prácticamente secuestrado por parientes lejanos en Miami, el niño es objeto de una burda y aberrante manipulación politiquera. La negativa a devolver el niño a su padre y a sus abuelos en Cuba lleva a extremos absurdos la politización del tema migratorio como arma contra la revolución. Sobre el niño se ejerce la más grosera violencia psicológica, intentando readaptarlo al ambiente miamense. Comienza un largo proceso judicial que centró la atención del mundo. En Cuba, el pueblo a lo largo de toda la isla reclama el regreso del niño a su familia. Juan Miguel, el padre de Elian, llega a los Estados Unidos. Es un importante paso en la batalla legal porque le devuelvan a su hijo. Pero en la madrugada del 22 de abril, efectivos federales irrumpen en la pequeña Habana y en un operativo que duró apenas 3 minutos, rescataron a Elian de la casa de sus secuestradores. Unas horas después, Juan Miguel abrazaba a su hijo en la base aérea de Andrews. Aún pasarán meses antes que el niño y su padre puedan regresar a Cuba. Dilaciones legales casi absurdas y dificultades generadas por los sectores derechistas cubanoamericanos intentan impedir el retorno. Cada vez que un ilegal llega a Estados Unidos, genera a su vez el deseo o la necesidad de reunir allí a familiares y amigos, multiplicando y potenciando las salidas ilegales. La famosa ley de ajuste cubano engendra ese fenómeno, que en nada beneficia a la sociedad norteamericana, y jamás Estados Unidos podrá restablecer la disciplina en sus propias costas mientras esa ley exista. Sobre las altas autoridades pasadas y presentes de ese país cae enteramente la responsabilidad de los que a lo largo de 3 décadas han perecido o corren todavía el peligro de perecer en esas aventuras, fruto de una política inmoral, anacrónica y carente absolutamente de ética y sentido humano.